¿Qué tal, López? Manejando en Kuala Lumpur. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Llegamos a la torre! ¡Woo! Después de pasar un par de semanas en la ciudad de Melaka, empezamos nuestra ruta hacia Kuala Lumpur. Saliendo de Blue Lagoon a unos 70 kilómetros, recibimos el mensaje de un seguidor que quiere conocernos. Nos juntamos para cenar y terminamos acampando en Port Dickson durante un par de días. 2 familias con 7 chicos. Aunque en la costa oeste de Malasia no se destaque por la transparencia del agua, ellos les da igual, se lo pasaron como enanos y se divirtieron un montonazo. Pero esta va a ser la última toma de nuestra vieja GoPro. Y ahí murió la GoPro. Bueno, y ahora sí que sí, estamos entrando a Kuala Lumpur. Son más o menos las 10:50 de la mañana. Nos habían dicho que había muchísimo tráfico hasta las 9. Así que dormimos en una gasolinera cerquita porque estamos mirando acá los edificios que están buenísimos. Mira, este viejo antiguo. ¿Son las Torres Petronas? ¿Dónde? Allá, sí. Y vamos a ir ahí. Tenemos una cita con el embajador argentino. Así que justo su residencia queda muy cerquita de las Torres Petronas. Así que las vamos a ver bien cerquita. Ahí se ven por ahí. ¿Qué tal, López? Manejando en Kuala Lumpur. No, estoy López. flipando con los edificios. Los edificios cada vez me vuelven loco, me encanta. Bueno, y les voy a contar, nos acaba de pasar algo. La verdad que no nos dio ni tiempo a agarrar la cámara y ni siquiera lo pensé en la cámara. El GPS, como siempre, nos manda, bueno, va a la derecha, a la izquierda, y era un camino que tenía de máximo 2 metros y no avisaba nada hasta que no llegabas a la barrera casi. Así que tuvimos que tirar para atrás. Afortunadamente en ese momento no venían coches muy pegados, así que pudimos ir tirando hacia atrás hasta un momento, después dejamos pasar a los otros y nos teníamos que volver a incorporar a la autovía. Pero bueno, Un peligro, pero que Un no había- peligro. no había otra forma. Quedamos justo ahí delante de una barrera de un hierro gigante. mira, estamos a 2.517 kilómetros de Hong Kong. ¿A cuánto? 2.500. Vamos, No puede vamos hasta ser. Hong Kong. Que el diésel está barato. Acá dice 5 metros 2. 5.20, pero fue algo así y nos quedamos justo ahí frenados. Claro, no Ponía podíamos- 2 metros de repente. No podíamos avanzar, sí o sí había que tirar para atrás, un bajón. Tuvimos que tirar como 50 metros para atrás, dejar pasar los coches que venían de la autovía, pero acá iban súper rápido. Aparte, en el momento ese había cocodrilos, tiburones, nos atacaban las marabuntas. Estamos adiós, 3 minutos de las Del Petronas. centro de Kuala Lumpur, de las Torres Petronas. ¡Vamos! Menos mal que nos dijeron venite después de las 9 porque si no es una locura el tráfico, ¿no? Y A las hay, 10 está mejor. y hay bastante tráfico. Son casi las 11 de la mañana. Allá están las torres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ahí se ven! It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should 140 metros. Que no subimos, que no subimos.
Bring the funk. Bueno, como todavía nos queda un ratito para el encuentro con el embajador y estamos a 600 metros de las Petronas, nos vamos a dar una vuelta por las Petronas para poder grabarlas. Ahí arriba, ahí arriba. Están por acá, sí, estamos acá recto. Ahí están, estamos abajo de la torre. Estamos debajo de las torres. Llegamos. Tomá, dale, grabalos de abajo. ¡Vamos! ¡Llegamos a las torres! ¡Vamos! ¡Llegamos a las torres! ¡Vamos! 6 años y 2 meses después llegamos a la torre. Yeah. 6 years. Por fin. Más de 6 años. Un largo camino que nos llevó desde San Sebastián, en España, hasta Malasia, cruzando 21 países. Casi 70.000 kilómetros recorridos atravesando países de Europa, entrando en la fantástica Turquía para desde ahí pasar a un nuevo y desconocido continente para nosotros, Asia. Bueno, los niños lloran porque, como nos pasa cada vez que cruzamos frontera, estamos un buen rato y subiendo, bajando, parando. Y se aburren bastante, pero nosotros estamos muy emocionados porque ya estamos en el país número 11 de nuestra vuelta al mundo. ¡Yujú! Turquía. Merhaba, merhaba. Llegamos a Irán y nos sorprendimos con la hospitalidad de su gente, con su gastronomía y sus impresionantes desiertos. Atravesamos Pakistán con custodia militar, dentro y fuera de nuestra autocaravana, por 15 días consecutivos y en caravana, con grandes amigos. Para el Chascomú, ¿estamos bien? ¡Derecho nomás! Hasta que llegamos a la increíble India. 3 meses descubriendo su cultura, sus olores y sus colores, amándola y odiándola. Nos refugiamos del agobio en Nepal, disfrutando su calma y de su paz. Teníamos que entrar sí o sí otra vez a India, pero esta vez, para nuestra sorpresa, una India totalmente diferente, una India cristiana. ¡Anaconda! ¡Oh! Con rutas imposibles y donde por un momento creímos que nuestro viaje había terminado. Casi quedó nuestro baño. Lo bueno es que con el calor que está haciendo va a entrar aire. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llenar de oro, rapidito, aquí, y ya está. Y ya está. ¿Seguimos? Pero nos levantamos Y nada, a seguir el camino. y seguimos camino, y a pesar de miles de comentarios y de imposibles,
cruzamos Myanmar en convoy con más viajeros. 5 maravillosos y estresantes días. Hasta que por fin pisamos Tailandia y nos enamoramos una vez más. Su gente, su comida, sus playas, sus montañas. Después llegaron Laos, Camboya, Australia en una bicicleta tándem con un tráiler para los nenes atrás y una pandemia que nos llevó a dejar a la OMA en Asia, volar a España y recorrerla en un Twingo, nuestro querido Duque. Y volvimos siendo más, con más fuerzas y más campeones que nunca para terminar esta primera etapa de nuestro viaje por Europa, Asia y Oceanía. Y sí, casi 70.000 kilómetros después, llegamos a Malasia y llegamos a Kuala Lumpur. Bueno, la emoción. ¡Qué emoción! Nos vamos a la casa del embajador, ya vendremos, se meten acá las motos, ya vendremos otro día a ver las torres desde arriba, pero teníamos que entrar, teníamos que venir. Uy, no puede salir por acá por allá. Dentro de 200 metros, gira a la izquierda. Estoy choreando la bolsa, ¿Qué le hiciste al pobre? Le apreté la cola y me sacudí un piñón. Temo decirles que hay más escaleras ahí para subir.